Hola, buen día, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de fracciones. Entonces, para este tema de fracciones, me gustaría, déjenme nomás hago esto en grande para poder presentarlo. Listo. Entonces, por el tema de fracciones, vamos a estar viendo un poquito de qué son las fracciones. Después de eso vamos a estar viendo cómo se dividen en sí. Vamos a estar viendo el positivo, el negativo. Y luego vamos a hacer un par de ejercicios de sumas y restas con estas fracciones. Es importante que antes de empezar el tema de fracciones, ustedes también ya tengan un papel, un lápiz para hacer los ejercicios, sus notas para que las puedan seguir y pues este video le pueden poner pausa en cualquier momento, regresarse. Voy a intentar que sea un video un poco más directo, un poco más recto, pero así ustedes ya lo tienen más en mente de todo. Entonces, pues bueno, antes de empezar, a mí me gustaría siempre empezar con definir qué es el tema que estamos viendo. O sea, no solo hacer cálculos por hacer cálculos, sino de verdad entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero es, ¿qué es una fracción? Pues bueno, una fracción es un número que representa una porción de un todo que ha sido dividido en partes iguales. ¿A qué me refiero con esto? Es una frase muy como así compleja, pero es mucho más sencillo de entender de lo uno que podría pensar. A lo que nos referimos con esta frase es que una fracción es un número, entonces ya sabemos que es un número, que representa una porción, esta es la parte más importante, porción de un todo. ¿A qué se refiere con todo? Un todo es igual a un entero, es igual a todo. Entonces, un entero es igual a un todo. Y una porción, pues como sabemos, es una parte. Entonces sabemos que porción es igual a parte. Entonces, una manera más sencilla de entenderlo es que una fracción es una parte de un todo. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, aquí al lado izquierdo, y la segunda parte, una disculpa, que dice que ha sido dividida en partes iguales. Todas las fracciones representan una parte igual de un entero. Entonces, si tú tienes un cuarto, es porque todos los otros cuartos son del mismo tamaño. Ese es el gran punto y este es el ejemplo. Tenemos aquí un entero. Todo el círculo es un entero. Es un todo o un total. Y como podemos ver, está dividido en una, dos, tres, cuatro partes y como podemos ver, en partes iguales. Todas de ellas son del mismo tamaño. Como son cuatro, podemos ver que el total o nuestro entero, que es un 1, ese es un total, lo podemos dividir entre 1. Esto también es una fracción, pero que representa un entero. 1 sobre 1 es un total, es todo. Como está dividido en 4, sabemos que del total se dividió en 4 partes iguales. Entonces, cada parte es un cuarto. Pero bueno, eso es nada más para entender un poquito qué es una fracción. Si tú tienes un pastel, por ejemplo, que es la forma más similar, y tú la partes en rebanadas, cada rebanada es una fracción del pastel completo. Si tú partes todo el pastel en rebanadas y las tienes en rebanadas en tu plato, si tú vuelves a acomodar todas las rebanadas, vas a volver a acomodar el pastel completo. Entonces eso es lo que se refiere. Y bueno, aquí es importante que ustedes hagan la pausa en el video y de verdad cuestionen. ¿Qué conocen del tema? Ya sabían que es una fracción, saben que se divide en dos partes, saben que se puede negativa y positiva, saben que se puede más grande el número de arriba que el número de abajo. Hay muchos temas que podemos conocer, pero ustedes cuestionen qué es lo que conocen y una vez que ya se sientan listos de, ok, esto es lo que conozco, pasamos, le continúan al video. Entonces, pasando al siguiente, esta es una parte un poco más visual para que ustedes hagan una idea. Es una lasaña. Entonces, vamos a entender las fracciones con este ejemplo. En el paso número 1, que podemos claramente ver aquí, la voy a poner así, podemos ver aquí, ay no, me atrasé un poco, me disculpa, ahí está, mero. Entonces, sabemos claramente que en esta parte tenemos la lasaña completa, está absolutamente completa, no está partida, acaba de salir del horno. Esta es nuestro total. Y ahora, ya que tenemos nuestro total, pues bueno, van a venir 8 integrantes de nuestra familia y vamos a comer la lasaña. Imaginémonos que es Navidad. Entonces, como podemos ver, pues todos comen lo mismo. Entonces vamos a partir la lasaña a la mitad
y ahora la lasaña está partida en una, dos partes iguales. Y luego lo volvemos a partir a la mitad. Este sí lo voy a dejar para que no se borre. Déjame nada más lo pongo aquí tantito para que no se borre y lo pongo en un color que se vea más el negro. Entonces, tenemos el... Ay, no se eligió. Aquí está. Entonces, lo partimos a la mitad y ahora está partido en uno, dos pedazos iguales. Entonces, ahora tenemos un medio arriba y un medio abajo. Y dices, oye, no, ¿sabes qué? Viene más personas, vamos a volverlo a partir a la mitad. Entonces, ahora, ay, qué fea línea. Entonces, ahora está partida en 4 pedazos. Como sabemos, 4 pedazos. Pero oye, dices, oye, no, aún nos falta. Entonces, vuelves a partir todos esos pedazos, esos 4 pedazos, los vuelves a partir a la mitad. Entonces, una línea acá y otra línea acá. Y ahora tienes un octavo en cada pedazo. Como podemos ver, todas las partes son iguales. Entonces, podríamos decir que nuestra lasaña se partió en 8 partes iguales. Como podemos ver aquí, en 8 partes iguales. Entonces, cada pedazo de lasaña representa un octavo, porque son 8 partes de nuestro total. Entonces, cada pedazo es un octavo de nuestra lasaña total. Excelente. Entonces, ahora, si tienen pausa, pueden regresar en el video. También si tienen dudas, saben que me pueden escribir por WhatsApp en cualquier momento. Pero continuamos. Vamos a definir de cómo se compone una fracción. Una fracción se compone por un numerador y un denominador. Ustedes tal vez lo han escuchado con distintos nombres, pero básicamente los nombres más comunes son numerador y denominador. Ahorita vamos a ir a qué se refiere cada uno. Entonces, el numerador o el número de arriba y el número denominador o el número de abajo. Estos números nos ayudan a poder definir el nombre de las fracciones para que si alguna vez las escuchamos las entendemos, pero también nos ayudan a poder entender bien el tipo de operación que vamos a estar haciendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El numerador es el que numera, esa es la palabra más importante aquí, numera la cantidad de partes que se han tomado de la unidad. Otra vez, nombres muy como complejos, pero vamos a dividirlo. Numera es el número que numera, o sea que nos va a dar una cantidad de partes que se han tomado de la unidad. Sabemos que unidad también se puede significar nuestro total. Entonces, si lo cambiamos otra vez a nombres, es la cantidad de números o partes que tenemos de nuestro total. Como sabemos que si tú tienes un entero, un círculo, y lo divides en 4, tienes 4 partes iguales. Oye, pero yo me llevé 3 de esas partes iguales. Ah, tienes 3 de 4 partes iguales. Este número, el numerador, como dice, nos numera cuántas partes de nuestro total tenemos. Y ahora, el denominador es el que denomina la fracción. O sea, también es el que le da el nombre. Como vamos a escuchar, es un cuarto, un medio, un tercio. Este es el gran nombre que tenemos al final de la fracción. Y luego, expresa la cantidad de partes en las que se ha dividido la unidad. Eso es un poco más sencillo de entender. Tienes una parte, se parte en 4. Ah, pues pones un 4 abajo. ¿Por qué? Porque se partió en 4. Oye, no, se partió en 8. Ah, pues un 8 abajo. Nos ayuda a saber en cuántas partes se dividió nuestro total. No es tan difícil, pero es importante que sepamos que existe un numerador y un denominador. Pues alguna vez en sus tareas o exámenes les viene que tienen el valor del numerador o el valor del denominador. En esta clase vamos a estar viendo únicamente fracciones en las cuales el numerador es más pequeño que el denominador, pero es posible que el numerador sea más grande que el denominador, o sea, teniendo más de un entero. Pero eso lo veremos después. Ahora, vamos a resolver positivos y negativos. Si ustedes han tenido algunas clases conmigo, saben que me gusta dividir por pasos para que para ustedes sea más sencillo anotarlos y tal vez tenerlos ahí a un lado para que cuando hagan los ejercicios puedan seguirlos y se puedan ir acostumbrando a hacerlos. Entonces, es importante identificar bien cuáles fracciones son positivas y cuáles son negativas. Ese es el primer paso.
Oye, este número no tiene un signo, significa que es positivo, lo marcamos con morado. Oye, este 3/4 tiene un negativo. Ah, bueno, lo marcamos por verde. Es importante saber, esta fracción está en positiva, esta fracción está en negativa. Y ahora, que es la parte más importante para la suma y resta de fracciones, tenemos que convertir las fracciones a que tengan el mismo denominador. Como hemos escuchado, el denominador es el número de abajo, el que denomina la fracción. Pues bueno, para poder sumar necesitamos que estos dos números sean iguales. Aquí hay varias maneras que se puede hacer. La más sencilla es, vas a multiplicar toda esta fracción por el número del denominador de la otra fracción y vas a multiplicar toda la otra fracción por el denominador de la otra fracción. Esa es la manera más sencilla, más sencilla. Pero luego te pueden quedar números muy grandes. Entonces la otra manera es, oye, pues, ¿cuánto le falta al 4 para que sea un 8? Ah, le falta multiplicarse por 2. Entonces, pues, multiplicamos toda esta fracción por 2. 4 por 2, 8. 2 por 3, 6. Y aquí está. Y así es sencillo. 6/8, 5/8 tienen el mismo denominador. Así de sencillo. Ya pasamos el paso 1, el paso 2. Ahora, calculamos la diferencia entre los numeradores. Como los denominadores son exactamente los mismos, ya no nos importan, ya no los vamos a tocar. Entonces, el denominador lo pasamos directo, sin preocuparnos por nada porque ya lo convertimos. Ahora nada más nos importa cuánto es la diferencia entre 5 y menos 6. Oye, pues la diferencia entre 5 y menos 6, pues es menos 1. Pues lo acomodamos. El número cuarto es porque pues pueden ser dos distintos pasos. Yo normalmente uno estos dos, pero si lo quieren ver es, ¿cuál es la diferencia entre nada más el 6 y el 5? Pues la diferencia es 1. Y el resultado tendrá el signo de la fracción cuyo numerador, o sea, el número de arriba, tiene el mayor valor absoluto. A eso me refiero a que, oye, ¿el 6 es más grande que el 5? Sí. Entonces al 6 le ponemos el negativo. Digo, al 1 le ponemos el negativo, porque el 6 será más grande que el 5 y el 6 será negativo. Menos 1. Pero para no confundirse, es más sencillo que no tomen en cuenta el cuarto paso y calculamos la diferencia entre los numeradores contando los signos. 5 menos 6 menos 1. Y ya tenemos nuestro resultado. Así de sencillo hacer sumas y restas de fracciones. Y pues bueno, para pasar ahora a la parte de los ejercicios, es importante que ustedes resuelvan estos ejercicios en sus cuadernos. Son muchos, yo lo sé, no se preocupen. No van a ser todos. Para las personas, para la primera grupo que les estoy mandando esto, es importante que realicemos estos primeros 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios son los importantes a realizar. El resto los pueden hacer, pero pues ya se vuelven un poco más complicados. Es importante que ustedes practiquen primero con estos y le van a poner pausa ahorita. Van a realizarlos ustedes con los pasos, con lo que ustedes ya conocen. Y cuando terminen y tengan las respuestas, le vuelven a picar play al video y lo vamos a estar resolviendo conmigo. Vamos a ver, compartir. Excelente. Pues bueno, esperaría que ustedes ya hayan resuelto todos estos ejercicios. Y ahora vamos a ver las partes de, oye, pues, ¿qué son ahora? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues bueno, no se preocupen, que aquí las vamos a hacer juntos. Entonces, pues sabemos. ¿Cuál era el primer paso? Tenemos que es 1/2, ahí está medio feo, más 2/3. Lo primero que tenemos que hacer es que los denominadores sean los mismos, el 2 y el 3. Oye, el 2 no cabe en el 3. Pues hacemos el otro, que es multiplicamos ambos lados. Entonces, 1/2 y lo multiplicamos por 3, que es el denominador del otro. Oye, pues 3 por 3 nos va a dar igual a 3/6. Y luego el otro tenemos 2/3 y lo multiplicamos por el denominador del otro, que es 2. 2, 2. Nos va a dar 4/6. Entonces, pues como pueden ver aquí, estas son las fracciones que nos importan, porque ahora ya tienen el mismo denominador.
Entonces, voy a borrar esto aquí para que nos dé espacio y lo vamos a anotar. Entonces nos va a dar 3 sextos más 4 sextos. Dijimos que el denominador pasa directo sin preocuparnos por él. Y sumamos 3 más 4, no hay ningún signo más que positivos. 3 más 4, 7. Y aquí tenemos nuestra primera respuesta. Así mero. Ahora, para no quitarles mucho tiempo, me voy a subir aquí a las tenía respondidas yo y podemos comparar nuestras respuestas. Como vimos, la primera era 7 séptimos, era 7 sextos. Entonces, ahora a partir de ahí, vamos a hacer los siguientes. Oye, otra vez, el 2 no cabe en el 5. Ah, bueno, multiplicamos ambos. El primero por 2, el segundo por 5. Pasamos el 10 directo, ahora que tenemos el mismo denominador, y la diferencia entre 6 y menos 5, 1. Aquí está la respuesta. Y así nos vamos. Como pueden ver, el 4 no cabe en el 5. Ah, bueno, todo el del primero por 4, todo el primero por 5. La diferencia, pasamos el 20 directo, la diferencia entre menos 5 y menos 12, pues menos 17. Hacemos la resta. Así nos vamos. Estas son las respuestas correctas. Por ahorita no se preocupen por simplificar, no tenemos que simplificar ninguna, porque por ahorita nada más estamos haciendo la suma y resta de fracciones. Ya después vamos a ver lo que es fracciones a decimales. Pero bueno, esto fue por ahora lo que es la clase de hoy. Les recuerdo que es importante que si tienen dudas o preocupaciones o cualquier cosa que les esté costando, pues que me pueden mandar mensaje en cualquier momento o volver a ver este video. Espero lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en la siguiente clase.